Bueno, y hoy es tu día, Ro. Así que dejo que presentes esta nota, porque hoy es tu día, es todo tuyo. Qué lindo. Le damos la A mí me bienvenida. hubiese gustado ser abogada, mira. ¿Sí? Abogada, psicóloga. Es Sí, una me queda carrera tiempo. muy bonita. Muy bonita. Porque aborda todos los aspectos de la vida. Es que Así como el código. Yo digo, el Código Civil abarca Sí. desde el nacimiento hasta la muerte, y en ese orden, para las personas, está perfectamente ordenado el Código Civil, copiado del Código Napoleónico, ¿no? Y abogacía va muy ligado con la comunicación, con el periodismo. Sí, claro. O sea que Todos no los es- aspectos de la vida pasan por el Exacto, derecho. todo. Desde que vos comprás, pagás un boleto de colectivo, que ya es un contrato, y uno no lo toma Claro, como un contrato, es verdad. en adelante todos los actos de la vida tienen que ver con un acto jurídico, la mayoría por lo menos. Así que lindo, bueno, qué lindo es trabajar con una abogada. Y lo tenemos a un invitado, Sergio, sí. Sergio Mar Rodríguez. ¿Cómo está, ¿Cómo Doc? andan? Felicidades. No, Felicidades. felicidades y qué lindo escucharte cómo presentaste el tema, porque me sentí que estaba en los primeros años en Derecho Civil, con un tono de voz y con la forma en que lo expresaste que me trajiste un montón de recuerdos. Te emocionaste. Sí, porque a la colega le debe pasar cuando uno después se va de la facultad, normalmente ¿qué haces? Te especializás y vas a un nicho. Claro. Y el derecho civil, así, ella hizo una presentación muy civilista, muy formada, muy formal. Es que lo que menos formación tengo. No, pero yo te digo lo que se escuchó y lo que uno recibió, ¿no? Que me llevó a las aulas grandes de la UBA, ¿viste? Muchísimos chicos. Te teletransportó Sí. al momento de estudio. Sí, Veo sí. un librito ahí que es fundamental para nosotros los vos- abogados. Vos A bien ver. lo citaste. Acá está. Lo traje al amigo Juan Bautista Alberdi. Hoy estamos grande. por el natalicio. Nació en el año Acá está, 1810. libro Es genial. es nuestra Biblia. Claro. Un 29 de agosto de 1810 nace Juan Bautista Alberdi, uno de los personajes más preponderantes del derecho a nivel nacional, junto con Vélez Sarsfield. Y nada, hoy traje el libro como para retratar un poco lo que este visionario. Mirá, si me permitís, acá marqué, mirá lo que decía el tipo ya hace un montón de años, ¿no? Decía, no pretendo que la Constitución, haciendo alusión a lo que Sí. tenían que constituir, Sí. deba abrazarlo todo. Desearía más bien que pecase por reservada y concisa, pero será necesario que en lo poco que comprenda no falte lo que constituye por ahora la salvación de la República Argentina. Decime si hoy, en los Hoy hace tiempos falta que que los corren... políticos empiecen a repasar ese fragmento. Claro, y él lo estaba haciendo en alusión a un momento histórico donde había que consolidar por escrito cómo iban a ser las bases de un país que iban a ser. Bueno, hoy parecería ser que necesariamente toda la comunidad política, toda la sociedad también está pidiendo que no que tengamos una nueva constitución porque... No, seguro. Pero sí algunas... Que empecemos a abrazar el preámbulo, ¿no? Que sí, es tan maravilloso ese preámbulo de la consenso- Constitución Nacional. ¿Tenemos un presidente abogado? La mayoría fueron abogados. Seríamos sé. parte del problema, ¿no? De la Presidente solución. Creo que abogado. está recibido. Sí. Sabemos que está recibido. Alberto sí está graduado. De Bueno, hecho, pero fue... él da clases, profesor, es justamente, es profesor. profesor, Sí. Da clases. Lo que pasa ¿No? es que la abogacía atraviesa... Bueno, qué sé yo, chicos, preguntan. no sé. La abogacía atraviesa muchos ámbitos y muchos presidentes. De hecho, vos vas a la Universidad de Buenos Aires y Creo que hay... casi todo, salvo el odontólogo, el que fue presidente después de Perón. Claro, sí, Que fue previo a Perón. no sé Bueno, Mauricio Macri es ingeniero. Ah, Macri, que es ingeniero. Macri El es segundo ingeniero. que no es abogado, pero el resto fueron todos abogados. La ¿eh? mayoría sí. Ahora, yo les pregunto a los dos, perdón, digo que les entrevisto a los dos. Desde Juan Bautista Alberdi, esa Biblia, famosa Biblia que ustedes tienen ahí, todos los estudios, ¿no? A cuestas y se siguen ayornando, como que ahora empieza un curso también para tener más herramientas en esta Fenomenal. actualidad Nosotros con usamos la ChatGPT. tecnología artificial. Pero, y cuando nombraste, Ro, lo de que muchos políticos y funcionarios deberían recurrir al preámbulo o por lo menos leer la Biblia de la abogacía para entender un montón de cosas. ¿Ustedes qué consideran que creen que no se está teniendo en cuenta o que se perdió, se traspapeló muchas cuestiones, códigos que tienen que ver con la abogacía para hoy poder implementarlas y decir, bueno, vamos por la mejor vía, ¿no? Porque yo a veces creo y considero que se han perdido muchas cosas, muchos valores o muchos estudios o muchas letras o lo que fuera y que no se está teniendo en cuenta hoy a la hora de aplicar las leyes, ciertos códigos. Sí. ¿Querés contestar vos o...? No, por favor. No quiero pisar. Yo lo venía pensando cuando venía
El problema es que hoy, por ejemplo, estamos en elecciones y tenés 3 grandes candidatos con chances para llegar a la presidencia. ¿Y qué le van a vender a la gente? ¿Un proyecto como hizo Alberdi? ¿O algo que genere un impacto, una emoción momentánea y les permita a ellos juntar votos? Porque lamentablemente el sistema como está hoy montado genera que los candidatos sean eso, candidatos a veces sin proyecto o con proyectos poco estudiados. Como los famosos anuncios. Claro, entonces el que pega la piña mejor dada en el momento indicado es el que llega al poder. Vos fíjate que hoy en día se Falta habla... consolidar una idea de país a futuro. Me parece Sí. que siempre se piensa en lo institucional y momentáneo, a partir de estas instituciones democráticas que tenemos, pero no se piensa en un país a futuro. No pensamos en los próximos 50 años y en lo que le vamos a dejar a nuestros sucesores. Y eso me parece que nuestros ancestros lo tenían muy en claro, que querían dejar algo para el futuro. Desde esa perspectiva de Juan Bautista Alberdi, nosotros agarramos el librito hoy y nos decía el doc, es vigente lo que dice, porque eran hombres que pensaban para el futuro, no eran hombres que pensaban para el presente y para dentro de 10 días o para las elecciones. No, y aparte lo que decía, en el momento que lo decía, era una locura. O sea, plantar las bases de una república en un lugar donde todavía había parte desértica, donde todavía no se sabía para dónde iba a ir el rumbo. Sí, poblado todavía por aborígenes, Claro, o sea, entonces, recién era una- conquistado, porque hacía pocos años. Por eso era un visionario. Grandes personajes en la historia nacional que generan un plan conciso, contundente y que tiene doctrina. Por ejemplo, yo sé que hoy no está bien decirlo, pero el peronismo, le puede gustar, no te puede gustar, pero Perón sentó las bases de la doctrina peronista en su manual de conducción política y en su obra literaria. Javier Milei, mira, me voy para el otro extremo, de alguna manera, ¿por qué también está convenciendo a los jóvenes? Porque él, vos fíjate que va a las entrevistas y dice, no, mira, esto lo tengo en el plan mío, en la foja tal. Y cuesta ver candidatos que te digan, no, mira, en nuestro plan escrito o lo que presentamos en la Cámara Electoral... Que haya una plataforma. Como había antes, como había en el 83. En el 83 los candidatos presentaban una plataforma política que identificaba al partido político con las ideas de ese candidato que representaba ese partido político. Claro, Entonces hoy el cierre del discurso de Raúl Alfonsín en el cierre de campaña con el preámbulo de la Constitución te cerraba todo. Porque vos decías, esto es lo que quiero. Quiero un país que sea libre, con gente libre, para los que residen aquí y para los extranjeros que quieran venir también a hacer grande la tierra argentina, ¿no? Claro, porque hoy se habla mucho, ¿no? Estamos convencidos que vamos a terminar con el narcotráfico en Rosario. Sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es el plan? Claro. ¿Desde dónde? ¿Qué vas a utilizar? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo proteges a la gente? ¿Cómo vas a hacer para erradicar este quiste tremendo que tenemos en nuestro país, que es la droga, los narcotraficantes que se apoderan cada vez más? No solamente en Rosario, decimos Rosario porque, bueno, están ahí como concentrados, pero caminamos y cruzamos la 9 de julio para el otro lado y también... Porque vos hoy vas al caso en concreto, porque cambió la sociedad. Y hoy a la sociedad, vos vas al caso en concreto, vos decís, querés vender seguridad, vas a hablar de Rosario. No vas a hablar de un plan integral de seguridad que te represente desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, de Buenos Aires hasta la cordillera. Entonces, esa es la sociedad en la que vivimos hoy, donde vos tenés que ir focalizando o identificando determinados segmentos, porque es tan diversa también nuestra sociedad, que los políticos quieren quedar bien con todos y muchas veces terminan en la nada misma. Hay un montón de políticos que por querer quedar bien con todos terminan... Sí, igual a lo largo de la historia se fue tergiversando un poco lo que es el sentido de pertenencia en un lugar donde vos estás. Por ejemplo, si vos sos un funcionario, sos un preso del presidente de la Nación, ocupás una banca en Senado, el sentido de pertenencia es luchar por los derechos o por los argentinos. Se ha cambiado eso. Desde Juan Bautista Alberdi, que ahora supongo, no sé, por ahí me contás alguna anécdota o cómo era él, pero hay tanta corrupción hoy, que todo esto de los parches que se hacen es para yo voy a permanecer en el poder, es como una cosa personal que se lo toman. Y después existe la carrera por sostener esos Y después, parches cuando son asistencialismo claro, político o lo que fuere, que hay que sostenerlos. Porque una vez que vos das una limosna, tenés que sostener esa cuota parte y hay que ver cómo se sostiene y se transforma en una máquina que fagocita y demanda permanentemente al Estado. Y aparte ahí es el gasto público que tenemos, ¿no? Esa masa que vos fomentás, en algún momento se te vuelve en contra. Porque, ¿por qué ayer me diste, el mes pasado me diste y hoy no me das? Claro. Entonces te paro el país. Y llega un momento donde tampoco lo podés controlar. Yo creo que... Yo soy de los positivos. Yo creo que está faltando alguien que le pegue en la tecla al momento histórico que nosotros estamos viviendo.
Esto se va a acomodar rápido. Así como en algún momento hubo determinado personaje en la historia, también hay que decir que los personajes que nosotros sacralizamos en la historia vivían en una cofradía, porque antes tampoco existían las redes sociales, no existían los medios de comunicación. Vos imaginate a San Martín después de cruzar la cordillera de los Andes con un periodista. ¿Y cómo estuvo? Y sabés que estuvo medio jodido. O Manuel Belgrano con la voz que él tenía, dando y la gente iba a sacarlo de lo idealizado y lo iba a bajar a la realidad. Hoy nuestros políticos, nuestros personajes públicos cuentan con esa desventaja y para algunos es una ventaja, porque tienen que sacar lo más genuino de su personalidad, por esto de que venden emociones todo el tiempo. Y las redes sociales, la informática, la inteligencia artificial, como decíamos al comienzo, ¿en qué aspectos de la vida cambian el derecho? ¿Cómo inciden en el derecho? Porque obviamente ahora presentamos gran parte de las causas por vía digital o iniciamos trámites por vía digital de manera casi instantánea. Eso ya cambia el aspecto de tener que ir con el expediente en mano hasta el juzgado. ¿Pero en qué otros aspectos? Hay un trasvasamiento generacional en la justicia. Vos fíjate, vos te estás capacitando para algo que se viene, porque te lo traen los nativos digitales. O sea, no es porque nosotros por opción elegimos cambiar el sistema. No, lo cambian los jóvenes, ya nos cambian el sistema. Sin embargo, yo dudo que la justicia y la franja etaria judicial, que es mucho más elevada que los abogados que estamos en actividad, estén dedicados a eso. Yo creo que por eso los cambios en la justicia tardan mucho tiempo. Fíjate, tuvimos una pandemia para poder pasar al expediente pseudo digital, digo, porque todavía hay cosas... hay cosas que hay que presentarlas. Entonces, pero sí es cierto que se debaten muchas cosas, que se vienen muchos cambios y que los abogados no podemos estar ajenos a eso. Nosotros, por ejemplo, en mi estudio jurídico ya trabajamos con inteligencia artificial. Obviamente que la inteligencia artificial... ¿En qué cosas? Por ejemplo... ¿Redactar un escrito, por ejemplo? No, los escritos yo los tengo automatizados, por ejemplo. Yo soy millennial. Imagínate que para una generación atrás ya el solo hecho de evitar los escritos, hacerlos hológrafos, a pasarlo a una máquina de escribir ya es un logro. Yo me gradué con el LexDoctor. Claro, bueno, ya el LexDoctor era mucho. Ya era mucho. Ya para mí, hacer Control-C, Control-V para copiar un encabezado de un escrito que ya tengo antecedentes, ya es mucho. Ya es pérdida de tiempo. Es un minuto de tiempo que yo perdí. Entonces yo tengo ya los escritos automatizados en un sistema que automáticamente me replica escritos. A eso sumarle que si yo estoy con poco tiempo y quiero relatar una persona que trabaja con determinadas características en un ambiente laboral y quiero describir ese ambiente laboral, yo le pido asistencia a ChatGPT, por nombrarte algo, y me va a armar un croquis de lo que yo después quiero volcar en la demanda. Entonces, eso es peligroso también. ¿Por qué? Porque vos pasás a hacer un data entry de, por ejemplo, el relato de los hechos, que no es lo mismo que hacer el esfuerzo cognitivo y procesarlo. Entonces, yo en la medida que la puedo evitar en muchas cosas, la inteligencia artificial la evito. Claro. ¿Cuándo es que la metés? Cuando necesitas productividad. Pero lo productivo muchas veces es enemigo de lo bueno. Entonces ahí el abogado tiene que buscar el equilibrio. Es como el médico con la medicina y los avances. Claro. Vos vas buscando el equilibrio porque vos fíjate, hoy ¿a qué le hacemos honorabilidad? A la palabra abogar. ¿Qué es abogar? Es interceder por el otro, es ponerme en defensa de otro, ¿no? Los abogados los identificás rápido en la escuela, porque son los chicos que salen en la ronda de intercambio a defender a uno, el que va y entonces, interceder por otro en un sistema republicano es algo muy noble. Entonces, muchas veces el abogado tiene que buscar ese equilibrio con la inteligencia artificial porque el cliente no contrató a la inteligencia artificial. No, contrató a un ser humano. Contrata a un ser humano que tiene que arbitrar todos los medios para que esa defensa llegue al éxito mayor posible, ¿no? Dependemos siempre de un juez. Maravilloso. ¿Vos crees que en el futuro va a haber fallos con inteligencia artificial? ¿A través de la inteligencia artificial es posible eso que dictamine un fallo? Yo creo que la inteligencia artificial hoy es un cuco, que estamos todos ahí expectantes. No creo que sea tan buena. Sí, reconozco que yo como laboralista tengo que ser consciente. A ver, así como Juan Bautista Alberdi trató de ver mucho más adelante, yo también trato de ver mucho más adelante y yo creo que la inteligencia artificial va a ser un peligro cuando se fusione con la robótica. ¿Por qué? Porque así como en los 90, trabajadores desplazados de un sistema que cambió... Sí, que ya lo tenemos, ¿eh? ¿Vos te acordás que en la época del COVID había robots que tomaban la fiebre de las personas e inclusive que te entregaban el barbijo, te daban el alcohol en gel? Más miedito me da. No sabía de tanto. Pero imagínate que yo, antes que comprarme un 0 kilómetro, voy a comprar un robot para alquilárselo a una pyme y esa pyme no va a contratar a un trabajador, me va a pagar a mí para que yo sostenga la amortización del costo laboral. O sea, se viene un mundo distinto.
Cuando un robot puede hacer las tareas que vos hoy contratás una trabajadora del régimen de casas particulares, y vos amortizás bastante, y estás amortizando costo pero humano. ahí el trabajo va a ser de quien tiene el intelecto para manejar o manipular los conocimientos de esa máquina con inteligencia artificial. Lo que pasa es que sí, aprenden bastante rápido, pero sí es cierto que el ser humano tiene algo que lo va a diferenciar toda la vida de la inteligencia artificial, que es la creatividad. Lo que yo no quiero es tener que forzar a todo el mundo a tener que ser constantemente creativo, porque no todos nacimos para ser creativos. Entonces ahí es donde viene, esto choca el avance de la tecnología con la justicia social. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí empezar a prepararnos, que no nos agarre de vuelta. De sorpresa, no, claro. Tenemos que empezar a prepararnos, aunque sea que seamos nosotros los que estemos armando en el futuro esos robots y los estemos exportando para que haya más trabajo de calidad acá en Argentina. Bueno, Sergio Mar Rodríguez, maravilloso. muchísimas gracias, No, Doc, es y un placer. felicidades. Segunda vez que Feliz día. vengo y sobreviví a las bravas, así que ¿Viste? ya No, te he pero aprobado. Escúchame, tenés que volver.